Lucy Cell. Em, bueno, de entrada el video es muy dedicado o especialmente hecho para DeMarc, un alumno que acaba de ingresar al posgrado, donde tengo el gusto de trabajar con, con ya otros alumnos destacados, trabajadores. Y este alumno dice, yo era ingeniero y, y pues encontré que la psicología no es tan complicada, porque, porque nunca la había visto así, ¿no? Entonces, pues le está dando honra al trabajo que Dios ha hecho en mí para poder dar esta clase. Entonces yo le agradezco y, y ayer, ahorita son las 5 de la mañana, ayer me mandó un audio muy interesante que le agradezco, que creo con inteligencia artificial. Entonces yo voy a tratar de, con inteligencia natural, usar el 10% del cerebro que normalmente usa un ser humano promedio y grabarle algo que le sea útil, tratarle de desmenuzar un poquito más la psicología. Hay que decir que si no son bases biológicas, la psicología no es psicología. Es decir, perdón, las bases biológicas son las que determinan la verdadera raíz de los comportamientos. Es decir, si no está en tu cromosoma, si no está en tu mapeo cerebral, no existe. Cuando tenemos gente que cree que es un ropero en el cuerpo de un hombre o que es una eh, mesa en el cuerpo de un hombre, ya tenemos un problema y se llama disforia. Pero lo cierto es que la mayoría de las cosas que producimos en psicología son teorías. Yo estoy dando la materia de psicología de la educación, terminamos este 7 de septiembre y, y precisamente es teórica, es decir, la mayoría de las cosas que digo son teóricas. Me metí un poco en la parte de las bases biológicas, los mandé a leer mucho de las bases biológicas, los mandé a leer sobre los tres cerebros y, y quisiera, no sé si van a ser dos o tres o uno nada más, pero quisiera grabar eso especial para que él, cuando necesite saber si la psicología es fácil o difícil, pues sepa qué decir. Uno, la psicología no es fácil. Es más complicado que su carrera, que el estudio, que es la ingeniería, porque las matemáticas no cambian. Es decir, las fórmulas para que un puente no se caiga o para que una cosa resista o la teoría de las matemáticas de la gravedad y demás no cambian. Ahí sigue la gravedad, es más, decía un estudioso de las ciencias sociales cuando tú prendes el telescopio. Ahí siguen las cosas y, y no cambian. El problema acá en la psique humana es que todo el tiempo está cambiando o quiere cambiarse. Ese es el problema que vivimos hoy. Quiere cambiarse. Si no es, lo inventa. Si no existe, lo crea. Y a veces eso es bueno para lo bueno, pero también es peligroso para lo peligroso. Psicología es el estudio de la mente humana. Y eso que quede muy claro porque ahora ya hay psicología de los animales. Desgraciadamente también se ha descubierto que cuando los animales viven con nosotros, pierden su identidad y adoptan nuestra identidad. Adquieren nuestras manías, nuestras filias, nuestras fobias. Y a veces los agarramos para nuestras disforias, desgraciadamente. La psicología viene de la palabra psique, que quiere decir espíritu.
No es alma porque el concepto alma es un concepto cristiano. Después aparece logos, que es palabra. En realidad es palabra cuando lo sacamos así del griego. Pero también se utiliza por logía, lógica, y entonces puede llamarse también un estudio lógico, científico, cuasi matemático, que pretende explicar algo. Insistiré en que las bases biológicas de la conducta y la psicofisiología son las únicas herramientas que tenemos para poder entender cómo cromosómicamente somos estructurados y Dios nos hizo, y no como las teorías dicen. Las teorías, no olvides que son finalmente aproximaciones a la realidad, no son la realidad. Y cada teórico y cada teoría dirá lo que quiera decir. Pero sí hay bases biológicas. Es decir, tú tienes 3 cerebros, tú tienes 2 hemisferios. Por mapeos cerebrales en estudios que se han hecho ya se saben incluso para qué sirve la glándula pituitaria, que antes se decía que era de desecho, para qué sirve el encéfalo, para qué sirve el hipocampo, para qué sirve eh, la tiroides, para qué sirve la hipófisis, para qué sirve la adrenalina, el cortisol, la serotonina, la queratina, la bilirrubina, qué son las neuronas, dónde tenemos neuronas, dónde tenemos neuronas motoras, donde antes no se decía que había neuronas y hoy se sabe que tenemos neuronas hasta en el sistema sanguíneo. Antes se decía que estaban en el cerebro, ahora se sabe que estaban en la columna vertebral, ahora también se sabe que están en el sistema sanguíneo. ¿Qué son los esfínteres? ¿Para qué sirven los esfínteres? ¿Cómo son los mensajes de los esfínteres? ¿Qué es el cerebro límbico? Ahorita que hablaba del hipocampo, cómo el hipocampo interviene con el encéfalo en esta producción del cerebro que piensa, que entiende, que razona, que construye, que interpreta. ¿Para qué sirven los cerebros cortés o la corteza, que según los evolucionistas es lo último que se produjo? Para producir acciones ejecutivas, para poder llevar relaciones sociales, para entender cosas abstractas como el amor, la fidelidad, las relaciones humanas, operaciones abstractas como la matemática, que es donde está el Señor de Marte, que es a quien estoy dedicando el video y que es mi regalo, es mi forma de decirle gracias. No tengo otra cosa más que darle el 10% de mi inteligencia natural. El cerebro límbico ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el área en la que estamos ahorita. Las neuromotoras o las neuronas motoras, como las quieras conocer, permiten al sistema límbico, sobre todo al sistema simpático. Vamos, es que el sistema límbico controla el sistema simpático y parasimpático. Le permiten estar alerta y atenta a las necesidades de sobrevivencia por los reflejos. Los reflejos, puedes llamarlos también arcos, reflejos. No es lo mismo. La diferencia del arco es cuando el proceso inicia y termina. O sea, por ejemplo, cuando tú tocas una cosa extremadamente caliente, la neurona aferente recibe la información. Por la emergencia llega a la columna vertebral y la columna vertebral regresa la información y la manda a la neurona deferente. La neurona deferente lo que le dice es: quita la mano. Esto ocurre en décimas de segundo, en 10 milésimas de segundo, y es precisamente para la sobrevivencia. Procesos más complejos como
reconocer algún color, alguna forma, alguna temperatura, alguna textura, son, son otras cosas. Y son otras cosas que también tendremos que aprender a reconocer, pero que no implican la muerte o la sobrevivencia del ser humano. El sistema simpático es el que mantiene alerta al cuerpo y el sistema parasimpático es el que lo mantiene tranquilo. Podemos dividirlo, estoy dando pinceladas de cosas que he dado en semestres. El sistema simpático llega hasta acá, por decirlo de alguna manera, es decir, la espalda alta y la espalda media. Y el sistema parasimpático funciona hacia abajo. El sistema parasimpático regula los placeres, también placeres sexuales, las eyaculaciones, regula el sistema simpático y parasimpático, las eyecciones. Cuando tú estás en alerta dejas de tener deseos de ir al baño. En un momento dejas de sentir deseos y después, como llamada de alerta, el cuerpo excreta, se deja salir. Son cuestiones que todavía se siguen estudiando. Incluso cuando hablamos paréntesis del cerebro y las enfermedades mentales, hoy ya no se les llama enfermedades, se les llama trastornos, porque finalmente no se sabe la causa y no están determinadas por virus, bacterias o por alguna cosa de esas. Están provocadas por una relación anómala que tenemos con el medio ambiente. Es decir, no aprendimos a relacionarnos con el medio ambiente, por lo tanto tenemos la tendencia a desarrollar anomalías como filias, fobias, disforias y demás. Los cerebros, por ejemplo, el cerebro derecho. Insisto, estoy dando pinceladas de bases biológicas de la conducta. El cerebro derecho produce imaginación, pensamiento lateral, creativo, poético, artístico, psicológico, artístico en términos de pintura, arte, y en términos de, eh, de creación. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, los psicólogos, los artistas, los poetas, de ahí salen. Ahora, del otro lado tenemos a eh, el cerebro derecho, izquierdo, perdón. El cerebro izquierdo es duro, lineal, matemático, gráfico, ordenado, organizado. Él no admite cambios en las estructuras, sin embargo el cerebro derecho sí. En casos extremos, si alguno de los dos hemisferios falta, el otro hemisferio logra adaptarse y completar las relaciones faltantes. Por eso insisto, hay muchas cosas que todavía no se terminan de estudiar y se siguen, sobre todo ahorita con el famoso ADN. Han aparecido muchas cosas que antes no se entendían, ¿no? La función cromosómica, por ejemplo, el factor de la herencia, el papel de la epigenética, por ejemplo. La epigenética son los entornos medioambientales que también pueden transformar las características filogenéticas. Filogenéticas quiere decir que son de nosotros, no vienen de fuera. Eso no quiere decir que un día vas a ser una mesa, que estás atrapado en el cuerpo de un hombre y que porque te operes y te pongas 4 patas vas a ser una mesa. Eso significa que si no eres adicto, por ejemplo, a alguna sustancia, te puedes volver adicto. Que si no tenías cierta costumbre o hábito, lo adquieras. Eso no significa que vas a cambiar de estructura esencial. No vas a tener plumas por comer pollo y un día vas a ser una gallina, ¿no?
Y eso también modifica tus conductas y eso también modifica tus características de aprendizaje, por favor. Um, el, um, el cerebro límbico también trabaja con emociones y con sentimientos. Los sentimientos es las relaciones filiales racionales que se pueden dar entre personas. Las emociones son pasajeras y generalmente transicionan cuando transiciona el medio ambiente. Es decir, si cambiaste del entorno de estrés, tus emociones son distintas. Si estás en un lugar donde se te provoca o tu mente traduce a euforia, produce alegría y demás. El sentimiento es más fuerte y debe o está hecho para la permanencia en una relación, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando decimos te amo, no depende de que hoy esté yo muy feliz o muy triste. El te amo es me siento cansado, me siento aburrido, tengo ganas de responder mal, pero te amo. Entonces no lo hago. Eh, no tengo ganas de levantarme, pero me levanto. No tengo ganas de esto, pero lo hago, etc. Y no necesariamente estás esperando a que tus emociones te levanten, ¿no? Pues ya hablé de las hormonas de la felicidad, la serotonina, la endorfina, la bilirrubina, entre otras, permiten que la persona tenga deseos de estar alegre. Todo esto impacta en tus procesos educativos porque recuerda que si hay una relación atrófica en tu cerebro, esta atrofia trae como consecuencia los problemas de aprendizaje. Hace poco daba yo una clase en VM acerca de los deterioros del proceso, de la degeneración de las habilidades cognitivas en los adultos mayores. Y entonces ahí fui muy específico en qué es lo que se va deteriorando en nuestras neuronas, como nuestra mielina, nuestros axones, nuestra masa blanca, nuestro sistema circulatorio tiene pérdidas por excesos, por enfermedades, por accidentes y por lo tanto tus capacidades cognitivas de aprender, de retener, de interpretar, de memorizar, de ejecutar se van deteriorando. Puede ser un deterioro paulatino, puede ser un deterioro drástico. Entonces, a eso se le llama amnesia. Amnesia es las pérdidas de habilidades de forma drástica. Y la otra se llama disminución. Y esas disminuciones son leves, incluso así se le llama clínicamente. Disminución leve según el documento que revisaba del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, cerrando este primer video, porque si no, luego quedan muy largos. Parte del aprendizaje, que significa cambiar conductas, está fuertemente vinculado a una buena relación, a una sana relación entre el sistema nervioso central, que es el cerebro, y la columna vertebral, el sistema nervioso periférico, que es el sistema simpático y parasimpático, que es el sistema, que es también, y hay que decirlo, el sistema circulatorio y digestivo, porque son los que envían los alimentos necesarios y las sustancias nutritivas y las sanas relaciones en el cerebro para que el cerebro pueda funcionar. Si todo esto se lleva a cabo de manera correcta, entonces el cerebro puede funcionar. Y obviamente tu capacidad de retención, de atención de tus 6 sentidos es posible llevarla a cabo de manera satisfactoria. ¿Cuáles son tus 6 sentidos? Pues tus 6 sentidos es vista, gusto, tacto, oído,
está en el sistema tegumentario, que es el de la temperatura y la textura. Pues creo que voy a cortar el video. La jungla ya se está despertando, entonces voy a tratar de grabar el otro a ver si la jungla me lo permite. Pues es con mucho cariño de Mar. Espero que te sea útil a ti y a quien lo vea. Luz y sal.